Amigos televidentes, les saludamos cordialmente. A continuación al doctor Andrés Ortiz, él es analista jurídico. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer sobre, primero, si es legal con respecto a la decisión del CAL de solicitar que se corrija errores a la comisión y que regrese justamente este informe para que sea enviado a la Corte Constitucional y analice la admisibilidad del juicio político en contra del presidente de la República. Inicialmente quisiera conocer eso. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Hernán. Mucho gusto estar en Telerama. Efectivamente, el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el presidente Saquicela tenía 3 días para poner en conocimiento del CAL la solicitud de juicio político al señor presidente constitucional de la República, y si no tenía ninguna salvedad, si no tenía que hacer ninguna aclaración o ampliación, lo calificaba y lo tenía que remitir a la Corte Constitucional. Ahí hay un vacío en el artículo 88 porque no establece el plazo que tiene el CAL para remitirle a la Corte Constitucional una vez admitida y aceptada la solicitud de juicio político. Lo que sí no está en la ley, y para mí se ha cometido un error al debido proceso, es que la ley es muy clara cuando dice que una vez admitida la solicitud, es decir, una vez que ha sido revisada y que contiene todos los requisitos, incluso el presidente del CAL se permitió remitir esto a la Comisión Técnica Legislativa, que es un paso que no está previsto, pero bueno, lo hizo para que haya una segunda revisión por parte de un organismo técnico jurídico de la Asamblea. Y una vez que pasó ese filtro y pasó el filtro del CAL, obtuvo 5 votos y fue calificado. Y la ley es muy clara que dice que en ese momento debe ser remitido a la Corte. Extrañamente, cuando sale varias personas, abogados, a decir que había un error en el señalamiento del cohecho y del peculado, porque habían citado la reforma del COIP, antes de la reforma del COIP, o sea, del 2014, ya habiendo decidido y aceptado la solicitud y de que lo único siguiente que permite la ley es remitirlo a la Corte Constitucional, resulta que dan marcha atrás y deciden mandar a completar la solicitud. Nosotros los abogados tenemos una frase que es: las etapas precluyen, es decir, las etapas tienen un tiempo en el cual deben cumplirse cada una de estas. Y en el caso del CAL, cuando el presidente de la Asamblea, cuando recibió y puso al CAL la solicitud, la remitió a la Comisión Técnica y la aprobó, no tiene otro espacio, no tiene otra posibilidad que remitirlo a la Corte Constitucional. El tiempo para haber pedido la aclaración o completarla ya había precluido, ya había terminado, en cuyo caso para mí hay una violación ahí al debido proceso y eso puede pasarle factura a la Corte Constitucional. Justamente quería consultarle eso, doctor, es decir, si es que ya pasan los tiempos y no se hizo respetando las disposiciones legales, ¿significaría que el juicio político se cayó o tiene ya opción de enviarlo directamente el CAL con los errores? Porque ya hay una resolución, hay una confusión. A ver, estuve escuchando a los miembros de la Asamblea y efectivamente van a hacer caso y van a completar, es decir, van a cambiar los 2 artículos, van a poner los artículos que están vigentes al día de hoy. Ellos dicen que no van a tocar la solicitud, que simplemente van a hacer referencia a los artículos del Código Orgánico Integral Penal, pero eso no importa. Es decir, el hecho cierto es que, en mi criterio, uno de los 3 pasos que tiene que dar la Corte Constitucional para revisar una solicitud de juicio político a un presidente de la República está revisar el cumplimiento de las normas al debido proceso previo. Y estamos justamente en ese problema. Es decir, en el numeral 1 del 129 de la Constitución dice qué es lo que tiene que hacer la Corte y dice claramente que tiene que revisar si se han cumplido las reglas del debido proceso durante la tramitación del juicio político. Y aquí estamos viendo que no se ha cumplido. Ya otra cosa es la discusión si la Corte Constitucional tiene que entrar al fondo o a la forma, pero ya en la forma, en mi criterio, llega con problemas la solicitud. Es decir, quizás basta con que la Corte entienda que este paso que ha dado la Corte, el CAL, que es
una vez aprobado, es que eso hay que tenerlo claro, Hernán, ya había sido aprobada la solicitud y ordenada la remisión a la Corte. De acuerdo. Y resulta que la marcha atrás. Ya el tiempo para pedir la aclaración había caducado. Y esta decisión de volver a la comisión, ¿eso ya significa de que estamos ya pisando temas ilegales contra la ley? Básicamente por un principio que usted y yo lo conocemos, que no necesita ser abogado, solamente se puede hacer lo que la ley lo permite. Y ¿quién más que la Asamblea Nacional? Bueno, tenemos alguna complicación. Tiene 3 días para remitirlo y el CAL lo ha revisado, lo ha aprobado. Yo me pregunto en qué parte de ese artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se le permite a la Asamblea y en específico al CAL poder, una vez ya aprobado la solicitud y ordenada la remisión a la Corte, ya agotado ese procedimiento que no tiene otra vía que mandarlo a la Corte, se permita luego revocar su decisión y mandar a completar cuando ya esa etapa había terminado. Para mí hay una gravísima falta al debido proceso y estoy más que convencido que la Corte Constitucional va a hacer una observación al respecto porque no es algo pequeño lo que ha sucedido, Hernán. Ahora, doctor, solamente para entender la situación pedagógicamente, ¿no? Es decir, este momento ya la decisión está tomada por el CAL, que regrese a la comisión. La comisión va a emitir un nuevo informe que regresa al CAL y deberá ahí, y ahí van mis 2 consultas. Primero, ¿deberá volver a votar el CAL sobre ese informe o va directo a la Corte Constitucional para su resolución de admisibilidad o no? Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen. Si a mí me preguntan, más allá de que han cometido un error, deberían ese nuevo informe pasar, en mi criterio, nuevamente a la unidad técnica legislativa, porque si la primera solicitud la pasaron por esa unidad, deberían volverla a pasar, pero seguramente no lo van a hacer. Entonces, ahí ya se distancian de la primera forma de actuación. Y segundo, al tratarse de una solicitud que está completa, esto yo lo pongo rápidamente como ejemplo ante un juez. Cuando uno presenta una demanda y el juez la manda a completar, uno la completa y el juez nuevamente vuelve a valorar la solicitud y la admite a trámite o la devuelve y la archiva por falta de cumplimiento. En este caso, el CAL está obligado a revisar los elementos nuevos que se han incorporado a la solicitud y debe volver a votar, porque estamos hablando de una solicitud que ha sido completada y que tiene que ser nuevamente analizada. Tu pregunta es muy válida. Cuidado, lo mandan directamente a la Corte sin haber votado, porque así se cambia una coma, es una nueva solicitud que debe pasar por la votación del CAL. Interesante. Entonces, realmente estamos aquí en una situación bastante... ellos se han enredado. Es verdad. Sin tener la base legal para hacerlo. Rápidamente, doctor, por asunto de tiempo, ¿la Corte Constitucional puede analizar este enredo, como lo hemos calificado, en la Asamblea o netamente se basa en analizar lo que dice el artículo 129 de la Constitución, literal 2? No, tiene que revisar, son 3 elementos. Revisar el debido proceso, está taxativamente señalado, o sea, va a tener que entrar a revisar la forma, es lo primero que le exige la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Si hay tipicidad, es decir, si el tipo penal que le han imputado al presidente está entre los tipos penales que señala la Constitución como posibles adecuación de conducta al juicio político, que son confusión, cohecho, peculado, enriquecimiento, delitos contra la lesa humanidad, etcétera. Y tercero, si cabe o no el juicio político. Entonces, en esas 3 aristas sí se tiene que pronunciar la Corte Constitucional. Y en la segunda, que es el 129.2 que tú señalas, es si es que existen las razones suficientes para enjuiciar al presidente de la República en base al 129.2 por omisión. Y eso es lo que, ese deber de no haber denunciado, que es el que le acusan al presidente de la República. Doctor, quiero agradecerle, muy amable. Gracias por su análisis jurídico, sin duda muy valioso. Gracias, que tenga un buen día. A ustedes, muy buenos días.